Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia de curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo una práctica guiada correspondiente a la conferencia que vimos en la semana de fase A. Vimos la conferencia 5 y 6 de las dimensiones de la naturaleza y dónde están en nosotros. Y hoy pues nos corresponde ver la práctica guiada, donde vamos entonces a observar las dimensiones del ego. Entonces vamos a recordar un poco lo que vimos en la conferencia y respecto a lo que vimos en la conferencia pues vamos a verlo en la manifestación de nuestro ego. Que recordemos que cuando nos mantenemos en la tercera dimensión, que es donde está nuestro cuerpo físico, es cuando nos mantenemos en el aquí y en el ahora. Pero ya cuando nos hacemos presas de nuestros defectos psicológicos, ya allí estamos bajando a la segunda dimensión o primera infradimensión o a la segunda infradimensión o primera dimensión. Entonces vamos a ir dando inicio a la práctica, donde vamos a hablar primero sobre algunos detalles que vimos en la conferencia. Voy a ponerla acá. Explorando las dimensiones del ego. Déjenme corregir un poquito. Que no está bien cuadradita. Ahí está. Bien. Entonces, el objetivo de esta práctica es realizar una meditación sobre las dimensiones básicas de la naturaleza, donde vamos a ir observando cada dimensión y vamos a ir observando entonces cómo se va manifestando nuestro ego en cada una de esas dimensiones básicas de la naturaleza. Porque recordemos que una dimensión es un estado de conciencia. Entonces, ese estado de conciencia o esa forma de interpretar, digamos, un momento en la existencia de alguien, ese momento en que cada ser interpreta de una manera determinada, eso es un nivel de conciencia o una dimensión. Entonces, hay pues muchas dimensiones en la naturaleza, pero existen 7 dimensiones básicas. Entonces vamos a ir recordando lo que es una dimensión, que como hablábamos, pues es un nivel de conciencia. Entonces, de acuerdo a los niveles de esas 7 dimensiones, en la medida en que uno va ascendiendo en niveles de conciencia o donde va eliminando el ego y de esa manera va subiendo escaloncitos, digamos, infinitesimales en esas dimensiones. Por ejemplo, para mantenernos en la tercera dimensión, pues necesitamos mantenernos en el aquí, en el ahora. Eso representa pues muchísima muerte psicológica solo para mantenernos allí en la tercera dimensión. De allí para empezar a vibrar en niveles de dimensiones superiores, pues ya tendríamos que estar haciendo un trabajo mucho más fuerte de muerte psicológica. Y de estar trabajando, por supuesto, con los 3 factores de la revolución de la conciencia para esas chispas liberadas de conciencia, pues sean fijadas en nuestra columna y de esa manera irnos manteniendo en cada uno de esos niveles de conciencia en los que se va ascendiendo en el trabajo interior. Entonces, una dimensión, vamos a recapitular, pues es una forma particular de ver una situación de cada chispa en la manifestación o de cada persona. O sea que cada persona tiene un nivel de dimensión distinto a otro, porque cada uno vibra según sus propios defectos psicológicos. Entonces, ninguna persona pues tiene el mismo nivel o la misma, está en la misma nivel, en el mismo nivel, perdón, porque pudiéramos tener la misma cantidad de efectos psicológicos, pero algunos más alimentados que otros. Y eso nos hace entonces, aunque nos mantengamos en unos niveles de conciencia respecto a unas personas, pues respecto a otras nos mantenemos en otro nivel. O sea, por eso cada quien pues tiene una dimensión, está en una dimensión distinta, porque es un nivel de conciencia distinto.
Entonces, sin embargo, pues se conocen 7 dimensiones básicas en la naturaleza que veíamos en la conferencia. Primera y segunda dimensión, que son infradimensiones porque la dimensión en la que se encuentra nuestro cuerpo físico es la tercera. Entonces, debajo de la tercera, para nosotros que estamos en la tercera, nuestro cuerpo físico, pues entonces sería la segunda dimensión, nuestra primera infradimensión, y la primera dimensión sería la segunda infradimensión para nosotros que estamos en la tercera. Entonces aquí veíamos en la conferencia cómo la primera dimensión representa nuestro ego, todo nuestro ego, que es como un animalito. Hablábamos de los monocerebrados que van como el gusanito del placer al dolor y del dolor al placer. O sea, es una dimensión que es completamente lineal, que va de un punto a otro punto como el trazo de una línea. Entonces, el animalito tiene hambre y va directamente a satisfacer su deseo de comer. De la misma manera, pues, cuando nosotros estamos ante nuestro ego, la persona siente el deseo de, digamos, de gritar y grita, pues allí está manifestándose su primera infradimensión porque va de manera lineal. Quiere gritar y grita, quiere golpear a alguien y lo golpea, ahí está en esa primera dimensión, que quiere darle alimento al chisme, pues también va directamente y empieza a hablar mal de otras personas. Allí está en esa primera infradimensión, porque es ese deseo de hacer algo y hacerlo directamente. Allí estamos del deseo al placer, del placer al dolor. Entonces va a ser de una manera lineal cada vez que se manifiesta nuestro ego. En la segunda, que veíamos que representa nuestra personalidad, porque ya no es solamente de un punto a otro, sino que requiere de un recorrido. Y allí es donde vemos que se manifiesta nuestra personalidad, porque la personalidad ya no es que va directamente y alimenta el ego, sino que nuestra personalidad hace como un recorrido. O sea, yo, por ejemplo, si la persona quiere, le gusta a una persona y quiere fornicar con ella, pues no va directamente y la viola. O sea, sí hay personas que lo hacen directamente, pero ya estarían en esa primera dimensión. Pero cuando la persona hace ese recorrido donde se manifiesta nuestra personalidad y entonces la persona viene y le dice algo bonito a la otra y me caes muy bien y dame tu número de teléfono y es que me pareces muy simpática o simpático, todo ese recorrido para llegar al punto final que es la fornicación, pues eso es nuestra personalidad. Allí estaríamos vibrando en esa segunda dimensión. Perdón. Cuando una persona quiere conseguir un favor de otro, que empieza, ay, mi amor, ¿cómo estás? ¿Y cómo está la familia? ¿Y cómo te ha ido todo? Está haciendo todo un recorrido para lograr pedir un favor y que la persona se lo haga. Entonces, no va directamente a la persona sin decirle buenos días ni nada, le dice, mira, este favor, sino que hace ese recorrido, saluda y cómo estás y cómo te sientes y después pide el favor. Entonces allí estamos en presencia de nuestra personalidad que hace ese recorrido adicional donde ya no es lineal, sino que ya tiene 2 dimensiones que veíamos, es ese largo por ancho o largo por alto. De allí pasamos a la tercera dimensión, que es donde está nuestro cuerpo físico, que representa el centro intelectual y representa tal la profundidad de las cosas. Entonces allí vemos cómo en esa tercera dimensión donde hay una profundidad ya tenemos la capacidad con el cerebro intelectual que se tiene ya aquí en esta tercera dimensión, ya tenemos la capacidad entonces de reflexionar, de ver la profundidad de las cosas, o sea, ¿por qué hago esto? ¿Por qué siento de esta manera? ¿Por qué quiero hacer algo y voy directamente y lo hago? ¿O por qué ante esta situación donde quiero un favor, entonces empiezo a adornar las cosas y empiezo a hablarle de una manera tan simpática a la persona y ay, hasta a lo mejor me cuenta un chiste o alguna anécdota y ay, sí, qué gracioso y o sea, ¿por qué me comporto de esta manera? O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando ya tenemos esa capacidad de reflexionar porque ya se tiene ese cerebro intelectual, pues entonces se llega a la profundidad de las cosas para reflexionar sobre nuestro ego, o sea, cómo se manifiesta nuestro ego, tanto en la primera como en la segunda
dimensión para llegar entonces a trabajar para comprenderlos y eliminarlos. Está la cuarta dimensión, bueno, en esa tercera hablábamos de largo por ancho por profundidad, donde ya representa esa profundidad de las cosas, así lo había mencionado. Y en la cuarta dimensión ya representa nuestro tiempo, porque allí vemos que esa cuarta dimensión pues viene a representar en nosotros la duración que tiene cualquier, digamos, cualquier cosa que existe, cualquier volumen de la tercera dimensión. Entonces, si es nuestro cuerpo físico, pues el tiempo que va a durar este cuerpo físico lo representa esa cuarta dimensión, que es nuestra vitalidad. Entonces, allí pues vamos a observar que en la medida en que expulsamos la energía del cuerpo, que está también representada en esta cuarta dimensión porque es eh, representa la energía etérica de nuestro cuerpo, en esa forma en que expulsamos y expulsamos nuestra energía a través de la manifestación de nuestros defectos psicológicos, allí estamos limitando cada vez más el tiempo de duración de nuestro cuerpo físico, porque estamos expulsando es la vitalidad de nuestro cuerpo, la energía. Entonces, eso es algo que tenemos pues que observar de esta cuarta dimensión. En la quinta dimensión inferior, porque la quinta dimensión tiene dos pisos, tiene la quinta dimensión en su piso inferior, que representa el fuego, que son nuestras emociones, ese deseo de hacer algo, donde se manifiesta ese fuego, y donde cada vez que tenemos ese fuego en la emoción por hacer algo, pues si hacemos en función de nuestro ego, pues estamos entregándole ese fuego al ego o al diablo, y cuando practicamos la muerte psicológica, recuperamos ese fuego para el trabajo de la conciencia. Entonces, cada vez que tenemos esa emoción, ese ánimo por hacer algo, ese deseo de hacer algo, pues allí tenemos que observar a quién le vamos a entregar nuestra energía, si la vamos a entregar al defecto psicológico o lo vamos a recuperar para el trabajo de la conciencia. Está la quinta dimensión en su parte superior, que son nuestros pensamientos. Entonces allí vamos a observar pues cómo todos nuestros pensamientos cuando están a favor del ego, que son todas esas preocupaciones, futurizaciones, proyecciones de la mente, todo eso pues representa nuestro ego. Entonces allí tenemos que estar observando pues todas esas justificaciones de nuestra mente cuando el ego se quiere manifestar, que la mente que nos las dieron fue para reflexionar en la manifestación de nuestros defectos psicológicos para eliminarlos, y resulta que entonces ahora se puso la mente a favor del instinto, donde cada vez que queremos hacer algo, nuestra mente en lugar de juzgar ese pensamiento y eliminarlo, lo que hace es que busca las justificaciones para el ego y dice, ay no, pero es que cómo no le iba a gritar a la persona si la persona me ofendió, no, cómo no le iba a hablar mal de la persona si estaba diciendo de mí tantas mentiras, no, cómo no lo iba a insultar si la persona me ofendió, o sea, siempre va a buscar esas justificaciones para manifestar el defecto psicológico. Entonces tenemos que observar pues todos esos pensamientos que son nuestro aire, y que lo que hacen es darle cada vez, porque recordemos que cuando uno quiere encender una hoguera, lo que hace es que le pone más aire, lo habana precisamente para darle fuerza a ese fuego. Pues cuando uno le quiere dar fuerza a esas emociones para alimentarlas cada vez más, lo que hace es que se pone a darle muchas más justificaciones. No, sí, yo tenía que gritarle porque la persona me trató mal, porque me sentí mal, porque cómo es posible, cómo iba a hacer esto, cómo iba a hacer aquello, y esa emoción cada vez más exacerbada porque estamos dándole precisamente más aire, que son nuestros pensamientos. Pasamos a la sexta dimensión inferior, que representa nuestra voluntad. Esa voluntad que tenemos de hacer. Entonces, cuando está a favor del ego, pues entonces si vamos a hacer algo del ego, sí hay mucha voluntad, mucha disposición, sí vamos a bailar, vamos a vacacionar, vamos a hablar de todo el mundo, vamos a criticar, ahí sí, que voy a
a tener una discusión con alguien porque sí, porque me dijo esto y yo le voy a contestar esto otro. Allí sí hay mucha voluntad. Pero cuando se trata del trabajo de la conciencia, pues allí entonces está donde está la voluntad. Esa voluntad entonces empieza a verse que, ay, no, lo que pasa es que estoy muy cansado, no es que me siento muy mal. Eso es lo que debemos entonces observar en cómo se manifiesta esa sexta dimensión inferior en nosotros. La sexta dimensión superior, que también, como les decía, tiene dos pisos igual que la quinta, la superior representa la razón de ser del ser, el amor, nuestra conciencia, nuestro sentido de la autoobservación, el anhelo de ser. O sea, ya es eh, esta sexta dimensión que representa eh, esa parte positiva de la emoción porque ya es el centro emocional superior. Y ese centro emocional superior ya busca es sentir, pero hacia la conciencia. Y hacia la conciencia es ese anhelo de ser. O sea, ese anhelo de autoobservarnos, de observar cada una de esas manifestaciones del ego en nosotros, para entonces buscar cómo llegar a sacar de allí la sabiduría. Entonces, esa sexta dimensión superior cuando se manifiesta es cuando estamos haciendo ese esfuerzo por autoobservarnos, ese esfuerzo por estar viendo la manifestación del ego en nosotros para estar allí atentos de trabajarlo. Y cuando practicamos la muerte psicológica, donde ya estamos en esa observación donde nos separamos entre observador y observado, porque todo pasa dentro de nosotros mismos, pues entonces allí cuando se llega a la comprensión, pues sí, mira cómo el defecto psicológico me manipula, empieza a darme todas estas justificaciones, la emoción empieza a ponerse de esta manera y me siento así, y el instinto me trae recuerdos de cómo esa persona me trató mal en otra oportunidad y empezamos a observar esa manifestación del defecto en cada uno de nuestros centros. Esa comprensión que se da es cuando se está manifestando nuestra séptima dimensión, que viene a representar la luz o la sabiduría del Padre. Que entonces, cuando veíamos también la conferencia de las dimensiones, veíamos cómo cuando estamos en el trabajo de reflexión para practicar la muerte psicológica, o lo que es lo mismo la meditación reflexiva, pues allí estamos activando esa sexta y séptima dimensión porque estamos haciendo ese esfuerzo por observar el ego en nosotros, en eso de separarnos entre observador y observado, donde no nos negamos a que, o sea, no, esto sí lo sentí, sí quise decirle esto y sí quise hacerle esto, no, la persona me gritó y yo sentí hasta ganas de matarlo. Entonces allí estamos observando de manera objetiva qué fue lo que se manifestó en mi centro, de manera de llegar a esa comprensión que es cuando se activa, como les decía, esta sexta y séptima dimensión. Entonces, bien, vamos a hacer la práctica explorando las dimensiones del ego. Como siempre, vamos a buscar un lugar tranquilo donde estemos cómodos, sentados en una silla donde los pies nos lleguen cómodamente al suelo, para que no vayamos a tener alguna posición donde vaya digamos, a generarnos una tensión en alguna parte del cuerpo. Lugar tranquilo, vamos a hacer belilín y círculo mágico. Posteriormente hacemos la súplica a nuestro ser interno, donde le pedimos al Padre y a la Madre pues que nos asistan en la práctica para llegar a observar estas dimensiones en la manifestación de cualquiera de nuestros defectos psicológicos. Veo por acá que no está Belilín y Círculo Mágico, sí. Después pasamos a hacer la relajación de la emoción, de la mente y del cuerpo físico. Y posteriormente pasamos a la reconstrucción de escenas. Bueno, veo que no está el Belilín y el Círculo Mágico, igual vamos a hacerlo. Que para las personas que no lo conozcan o no lo recuerden, la tenemos en la conferencia número 7. Déjenme revisar por acá. Bueno, vamos a pasar rápidamente a ver si está. No, no está. Vamos a hacer el Belilín y el Círculo Mágico. Entonces vamos a hacer una respiración profunda. Retenemos. Y exhalamos. Para ponernos en presencia de nuestro ser.
Vamos a hacer el belilín, recordemos concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente. Cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora hacemos la petición de asistencia. No, ahora hacemos el círculo mágico, perdón. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la petición de asistencia. Vamos a pedirle a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina que nos asistan en esta práctica que tiene como objetivo observar el ego en cada una de las dimensiones principales de la naturaleza. Cada uno puede hacerlo de manera particular. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo de la reconstrucción de escenas, donde vamos a recordar una escena donde se haya manifestado el defecto psicológico que querramos trabajar. Puede ser una situación de celos, una situación pleito con alguna persona, una discusión, eh, donde se haya manifestado una, un defecto de lujuria, que vimos a alguien que nos llamó la atención según nuestro prototipo y nos alborotó la lujuria. Entonces cada uno va a elegir un defecto psicológico y una escena o dos o tres escenas donde se haya manifestado ese defecto, y respecto a esa reconstrucción de escenas vamos a hacer entonces el estudio de cada una de las dimensiones. Sí, cuando estén recordando, pues no recuerdan exactamente, o sea, pasó exactamente así, pueden entonces, para traer la escena con más nitidez, pueden decir el mantra Raum Gaum. Cada uno, pues si quiere, también puede utilizar su libretica. Si le parece más efectivo hacerlo escribiendo, pues podemos hacerlo con una libreta. Entonces vamos a ver esa primera dimensión, ese tritocosmos. O sea, recordemos que son todas las distancias, medidas lineales. O sea, esa forma en que vamos del ese defecto que me lleva del placer al dolor. ¿Y por qué decimos del placer al dolor? Porque también nos lleva en ese, o sea, cuando se activa la emoción, ese deseo de hacer algo, allí está ese fuego. Entonces la persona tiene el deseo de hacer algo, tiene el deseo, va y satisface el deseo, allí se da el placer. Pero después que se consigue ese placer, ya el defecto nos lleva al dolor.
como la persona que viene y grita al otro porque sí, porque que me gritó y me ofendió y yo tenía que decirle cuatro cosas y se las dije. Y después la persona entonces el mismo defecto la lleva al dolor porque empieza: "Ay, yo no debí haberle gritado tan fuerte, creo que me excedí, ahora de repente pues pierdo esa amistad porque cómo es posible, sí, de repente ella tampoco lo pensó". Entonces siempre el defecto nos va a llevar al dolor. Una persona, por ejemplo, cuando fornica, que tiene mucho deseo hacia una persona porque hay, porque es muy lindo, porque es muy especial, porque es muy agradable, porque se viste muy bien, porque huele muy bien, porque las características que cada uno tenga de su prototipo, y va y fornica con la persona y después que pasa el placer, pues entonces el defecto lo va a llevar al dolor. Ay, yo creo que fue muy rápido que llegamos a ese punto, yo creo que esa persona como que no me quiere, como que no vamos a llegar a algo serio y entonces ahora me siento culpable y entonces esa persona tiene pareja y entonces después que ya se satisfizo el defecto psicológico ya nos va a llevar entonces al aspecto del dolor porque así se da el ego. El ego es lineal y siempre nos va a llevar del deseo al placer, del placer al dolor. Entonces vamos a revisar esa primera longitud de nuestro defecto psicológico, el que cada uno quiera trabajar. Entonces vamos a dar 2 minuticos para no hacer tan larga la práctica. Vamos a buscar el temporizador, donde cada uno va a revisar en esos 2 minuticos. Es corto porque estamos en video, pero cada uno cuando va a hacer su práctica pues puede hasta no poner temporizador, sino que mientras siga consiguiendo detalles, pues sigue escribiendo. Entonces, ¿cómo este defecto me lleva del placer al dolor? Vamos a revisar cada uno en su defecto psicológico. Muy bien. Ahora vamos a ver la segunda dimensión, que son todas las superficies de las cosas y están dadas por 2 dimensiones. Entonces, ¿qué apariencia? Vamos a ver qué apariencia utiliza este defecto para alimentarse y no ser descubierto. Porque recordemos que esta segunda dimensión está asociada a nuestra personalidad, a esa apariencia o forma que buscan las cosas, porque incluso hasta lo vemos en los animales. El animalito cuando viene a pedirnos comida pone esa carita de ay, y tengo hambre, o quiero un cariñito y viene y nos pasa por la pierna y nos roza. Y allí está con esa personalidad tan cariñoso, tan dulce, buscando que le den un cariñito o que le den comida. Entonces allí vemos que hasta los animales utilizan esa segunda dimensión, donde buscan la manera de darle la vuelta a la cosa para que el dueño le haga cariño o para que el dueño le dé comida.
Entonces, de la misma manera somos nosotros. Cuando queremos algo de alguien, entonces utilizamos esa apariencia. Una persona puede estar incluso en una despachando en un negocio y está muy amable, buenos días, pase adelante, ¿qué le ofrezco? Quiere un cafecito y no sé qué, y puede salir del negocio y entrar a la casa, por ejemplo, y está el hijo discutiendo y allí le dice cuatro cosas y forma un escándalo con el hijo y vuelve para el negocio. Ah, caramba, pero le trajeron el café. Y allí podemos ver cómo de una forma drástica nuestra personalidad cambia dependiendo de dónde está el ambiente y cuáles son los intereses del ego. Entonces allí vamos a ver entonces qué apariencias utiliza este defecto para alimentarse y no ser descubierto. O sea, cuáles son esas vueltas que da. Nos vuelve más simpáticos, nos vuelve más agradables, nos vuelve incluso más hipócritas, nos vuelve muy buenos, muy decentes. Vamos a revisar esos aspectos durante los próximos 2 minuticos. Recordemos que observamos cada uno de estos detalles y podemos ir pidiendo muerte directamente a la Madre Divina. Madre Divina, elimíname este defecto, cada uno de esos aspectos de nuestra personalidad. Muy bien. Vamos a pasar a la tercera dimensión, que es el mundo físico, donde todos los cuerpos o cosas con presencia física, orgánica o inorgánica, con 3 dimensiones que ya son largo por ancho por alto, donde vemos esa profundidad. Entonces vamos a ver que es aquí donde buscamos la comprensión de las cosas, esa parte profunda de las cosas. Entonces, ¿quién está detrás de este defecto? ¿O quién impulsa la manifestación de este defecto? Entonces vamos a ver qué es lo que está detrás. Entonces vamos a buscar en el defecto psicológico que estamos trabajando, vamos a darle respuesta a estas dos preguntas. ¿Quién está detrás de este defecto? O sea, ¿por qué me comporto de esta manera? ¿Cuál es el defecto que se quiere alimentar? Y vamos entonces a responder estas preguntas en los próximos 2 minuticos.
Muy bien, vamos a pasar entonces a la cuarta dimensión, que representa el tiempo o el mundo etérico. Representan nuestras aguas, el 90% de nuestro cuerpo físico, donde encontramos todos los átomos metálicos de nuestro sistema seminal. Entonces allí vemos que este es el que le da el tiempo al cuerpo físico, el tiempo de duración a todo volumen. Entonces vamos a ver que aquí es donde está lo más importante de todo porque está nuestra energía. ¿A qué le entregamos nuestra energía? Entonces, porque cada vez que estamos entregando nuestra energía a un defecto psicológico, estamos restándole vitalidad, tiempo de vida a este cuerpo físico. Entonces vamos a revisar, porque acá, como nos dice, el requisito es la castidad, o sea, llegar a valorar nuestra energía creadora sexual. Entonces, o crea a favor del ego, restándole energía vital a nuestro cuerpo físico, o crea a favor de la conciencia, donde ya estaría entonces dándole más vitalidad a nuestro cuerpo físico, más tiempo. Entonces vamos a revisar cuánto tiempo y energía me roba este defecto psicológico. Vamos a contestar esta pregunta en los próximos 2 minuticos. Vamos a hacer esa reflexión a esta pregunta. Muy bien, vamos a pasar ahora a la siguiente dimensión, la quinta dimensión en su piso superior, que es el mundo mental. No, en la quinta dimensión en su piso inferior, son las emociones. Vamos a revisar primero ese piso de abajo, que son las emociones, donde allí esas emociones representan es el fuego, ese ánimo de hacer las cosas. Entonces vamos a revisar, porque ese es el fuego interno en nosotros, esa fuerza que nos lleva a hacer o hacia el ego o hacia la conciencia. Entonces vamos a ver hacia dónde se va ese fuego en nosotros, si ese fuego se le entrega al defecto psicológico o al diablo, o si ese fuego se le entrega entonces a la conciencia. Entonces vamos a revisar esas emociones, qué emociones activan las ganas de alimentar este defecto. O sea, cuál es esa emoción en mí que se mueve para yo ir a alimentar ese defecto. Ay, que me representa una alegría, que me representa un entusiasmo, que
que me siento enamorada o que me siento, o que por el contrario, pues entonces es que me da mucha rabia o me da miedo cuál es la emoción que se mueve allí. En ese defecto psicológico que estamos trabajando, vamos a revisar qué emociones activan las ganas de alimentar este defecto psicológico. En los próximos 2 minuticos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la quinta dimensión en su piso superior, que representa nuestro mundo mental. Allí vamos a revisar, pues, todo ese aire que son nuestros pensamientos y vamos a revisar allí qué pensamientos y justificaciones tiene este defecto para manifestarse. O sea, ¿qué dice nuestra mente cuando se quiere manifestar este defecto? Ay, güey, ¿qué tanto? O sea, no va a ser tan problemático, no es que la persona, es que el hombre es tan simpático, ay, es que es tan agradable, o si es, por el contrario, una emoción de ira, pues es que no tengo que gritarle porque es que la persona es muy fuerte, si me dejo me va a pisar, ya en otra oportunidad, entonces ya me pega, pues no, no, entonces allí tenemos que ver qué dice la mente, porque la mente dice muchas proyecciones, a veces nos trae incluso recuerdos, no es que esa persona siempre ha sido muy grosera, muy falta de respeto, no, no puedo dejarle pasar nuevamente porque entonces qué va a pasar más adelante y empieza incluso a futurizar. Es que después puede pasar esto, puede pasar aquello, puede pasar lo otro. Allí sí hay mucho que dice nuestra mente. Vamos a revisar esos pensamientos y justificaciones que tiene el defecto para manifestarse. Sean recuerdos, futurizaciones, proyecciones, preocupaciones, todo lo que diga nuestra mente, vamos a anotarlo, que a todo eso también tenemos que estarle pidiendo muerte en los próximos minuticos.
Muy bien. Vamos a pasar a la sexta dimensión en su piso inferior, que es el mundo causal. Entonces allí vamos a ver esa voluntad, porque este es el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad. Entonces allí vamos a ver, porque este cuerpo es el que está aquí a nivel del cuerpo motor, es aquello que nos mueve a hacer, esa voluntad que se va a hacer o hacia el trabajo de la conciencia o hacia el defecto psicológico. Entonces, todos esos errores que cometemos se cometen a través de este mundo causal, porque es allí en ese cuerpo causal o cuerpo de la voluntad el que nos lleva a hacer o a decir o a omitir. Entonces, allí vamos a ver en esta pregunta a qué detalles me comprometo a negarme para no volver a alimentar este error. Entonces allí vamos a buscar qué haríamos. Si normalmente nos movemos es a alimentar el defecto psicológico, ¿qué tengo que hacer para no volver a cometer ese error? Entonces allí vamos a reflexionar en eso. O sea, si normalmente lo que hago es esto y cometo el error, pues entonces, ¿qué tendría que hacer para no volver a cometer el error? Entonces vamos a revisar eso en esta sexta dimensión. Recordemos que este es el sentido de la autoobservación. Pongámonos, o sea, dividámonos entre ese observador y observado. O sea, vamos a observar el defecto desde afuera y vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer ese defecto y entonces qué es lo que voy a hacer ahora para evitar que eso vuelva a darse, que vuelva el defecto a alimentarse a través de mi centro motor. Entonces, en los próximos 2 minuticos vamos a reflexionar sobre eso. ¿A qué detalles me comprometo a negarme para no volver a alimentar este error? Muy bien. Vamos a pasar al último ítem que ya estamos terminando la práctica. No, ya va. Acá nos faltó la sexta dimensión en su piso superior. El mundo de la realidad, el mundo búdico, de naturaleza magnética, la razón de ser del ser, ese que nos permite autoobservarnos, allí donde se maneja el amor de nuestra conciencia. Entonces, ¿qué quiere mi ser que aprenda de este defecto? Porque recordemos que la manifestación eh, del ser acá en esta tercera dimensión es precisamente para sacar sabiduría. Entonces, este defecto lo tengo presente en mí
es para que para que pueda sacar de allí una sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que mi ser quiere que aprenda de este defecto? O sea, vamos a revisar allí, vamos a hacer esa reflexión para revisar entonces en esa sexta dimensión en su piso superior. En los próximos 2 minuticos. Bien, ahora sí vamos a pasar a la séptima dimensión o gran realidad, el mundo átmico, que es de naturaleza fotónica, lo más bajo que puede llegar nuestro ser, el principio crístico en cada uno de nosotros, porque es nuestro guerrero particular. Entonces allí vamos a ver, allí en esa sexta dimensión donde se maneja la sabiduría. Entonces vamos a responder acá cómo debe actuar mi conciencia en los momentos en los que se manifiesta este defecto. O sea, ¿qué sería lo consciente que yo hiciera cuando se quiere manifestar este defecto? Entonces vamos a hacer ya esa última reflexión en los próximos 2 minuticos. O sea, ya comprendiendo pues cuál es el aspecto negativo de este defecto que me lleva a, entonces, o sea, a gritar o a fornicar o a enamorarme o a algún pleito o a darle alimento al chisme, dependiendo del defecto que cada uno eligió, ¿cuál sería entonces la forma en que actuaría mi conciencia? Entonces vamos a revisar ese aspecto en los próximos 2 minuticos.
Muy bien. Bueno, allí esta última parte, recordemos que va muy de la mano con la comprensión, porque la comprensión o la sabiduría viene de nuestro ser. O sea, ya a este punto, cuando hemos ido reflexionando en cada una de esas dimensiones, cada uno de esos detalles que hacen que el ego nos lleve a cometer el error, ya en este punto, pues ya vemos cómo es que debería actuar nuestra conciencia. O sea, qué sería lo que deberíamos hacer en el momento. O sea, practicar la muerte psicológica a esto que se manifestó, a esto, a esto, a esto, mantenernos en silencio, mantenernos en el aquí, en el ahora, sin expectativas para que en el instante surja lo que quiera manifestarse de la conciencia, porque recordemos que la verdad se manifiesta en el instante. O sea, es algo que no podemos, digamos, darle un concepto, sino que cuando eliminamos todos los aspectos positivos, todos los aspectos negativos, allí es que se manifiesta la conciencia. Todo lo que se manifiesta en la emoción, en el instinto, en los pensamientos, todo eso se elimina y lo que surja de la eliminación de todo eso es lo que va a hacer que se manifieste nuestra conciencia. Entonces, siempre pues hemos hecho hincapié de que el trabajo, la base de todo el trabajo es la muerte psicológica, porque cada vez que estamos practicando la muerte psicológica es que podemos dar paso a que se manifieste la conciencia. Entonces, bueno, de esta manera sí se estaría manifestando nuestro ser y de esa manera pues estaríamos restándole fuerza a nuestro ego porque estamos trabajando la muerte psicológica liberando pues chispitas de conciencia. Entonces, bueno, hasta acá la práctica. Recordemos que si hay preguntas, por acá vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. Recordemos que esta conferencia la vamos a transmitir en algunos minutos por la página de YouTube de Conocimiento de Sí Mismo Venezuela y de ahí la compartimos a las páginas de Facebook Conocimiento de Sí Mismo Venezuela y Curso Conocimiento de Sí Mismo bzla.blp. Recordando que son 75 conferencias gratuitas y de libre acceso. Si tienen algunas preguntas, pues pueden hacerlas tanto en la página de YouTube como en las de Facebook o pueden hacerlos al número privado que acá se los dejo en pantalla. Entonces, bueno, como siempre, ya hasta acá la práctica. Desearles como siempre, pues, que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza, que tengan un buen astral. Y muchas gracias a todos, pues, por participar. Hasta la próxima.